Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La silla vacía. La sala vibraba con una tensión antigua, como si las paredes mismas contuvieran un secreto demasiado grande para ser contado. Los pasillos del Alto Comando Estratégico Galáctico estaban más silenciosos de lo habitual esa mañana. A pesar de la presencia de cientos de especies reunidas para el simposio de defensa anual, se podía sentir un vacío. No de cuerpos, sino de presencias. De algo, ausente, pero monumental. Kaeli era joven. De piel azulada y ojos de plata líquida, era la primera cadete en ser invitada a una sesión de planificación de guerra interplanetaria. Tenía méritos, sí, pero también una curiosidad que rozaba lo temerario. Cuando entró por primera vez al salón ovalado del Consejo, no miró las banderas, ni a los representantes de especies legendarias. No. Sus ojos fueron directamente hacia ella. La silla, la única vacía. A diferencia de las demás, no tenía símbolos ni banderas flotantes. Solo una placa de titanio oscuro con una palabra en el centro. Tierra. Kaeli parpadeó. ¿Quién se sienta ahí? Susurró a su oficial superior, el general Itran del sistema Belnar. El general ni la miró. Nadie. Kaeli se mordió el labio. Era imposible que esa silla estuviera vacía por accidente. Estaba en el lugar de mayor visibilidad, justo frente al centro del holograma de batalla. Como si aquel que se sentara allí no solo observase, sino que dictara el ritmo del universo. Mientras las sesiones comenzaban, Kaeli no escuchaba del todo. Su mente estaba atrapada en esa silla. Cada vez que alguien proponía un movimiento estratégico o una resolución armada, todos echaban una mirada breve, casi involuntaria, hacia el asiento vacío. Era como si esperaran desaprobación. O permiso. Una vez terminado el día, Kaeli se dirigió a los archivos históricos. Usó sus permisos de cadete para acceder a registros públicos. Buscó tierra, humanos, representantes del Consejo. Nada. Solo una entrada. Una nota, sin fecha, sin autor. El asiento se mantiene vacío en reconocimiento eterno. Si regresan, nadie debe impedir su palabra. Kaeli sintió un escalofrío. Regresen. ¿Dónde estaban? ¿Por qué se habían ido? Esa noche, no pudo dormir. Se repetía la imagen de la silla en su mente, como si la placa de tierra ardiera contra su conciencia. A la mañana siguiente, se presentó temprano. Quería ver si alguien se acercaba a la silla. Tocaba con disimulo su brazalete de registro, tomando imágenes mentales. Pero lo que presenció la dejó helada. Un miembro del Alto Consejo de Defensa, un viejo anciano de la especie Tren, tropezó cerca de la silla. Cayó de rodillas. Todos se levantaron para ayudarlo, menos él. Se quedó allí, en silencio. Y luego, frente a todos, se giró hacia la silla vacía, y se inclinó. Una reverencia. Lenta. Profunda. De rodillas. No por dolor. Por respeto. Nadie dijo nada. Todos lo aceptaron como si fuera natural. Cuando volvió a su asiento, uno de los estrategas le ofreció ayuda. Él la rechazó, pero no antes de pronunciar 5 palabras que Kaeli nunca olvidaría. Nunca se les da la espalda. Esa misma tarde, Kaeli volvió a los archivos. Esta vez, forzó el acceso. Usó códigos que había copiado de los brazaletes de los oficiales durante simulacros. Sabía que si la descubrían, la expulsarían del programa. Pero no podía parar. La obsesión por la silla era más fuerte que cualquier miedo. Finalmente, encontró algo. No un archivo audiovisual. No un informe. Era una grabación antigua. Solo audio. Corrompido, parcial, casi roto. Pero la voz se escuchaba clara. Una voz humana. Firme. Sin adornos. Sin arrogancia. Solo poder. La tierra no exige. Solo observa. Y cuando el equilibrio se rompe, actuamos. No por gloria. No por dominio. Sino porque nadie más lo hará. Un zumbido. Gritos de fondo. Luego, la voz se desvanece con una última frase. Dejamos la silla, para recordarle a la galaxia lo que ocurre cuando se nos ignora. Kaeli temblaba. Esa silla no era un símbolo. Era una advertencia. Y lo peor era que todos lo sabían. Todos menos ella. Esa noche, frente al ventanal estelar de su habitación, vio a través del cristal el símbolo del Consejo Galáctico proyectado en los anillos de un planeta cercano. Un escudo de unidad, cooperación,
paz. Pero en su mente solo quedaba la imagen de la silla vacía, fría, intocable, y una certeza le perforó el alma. Si la tierra regresaba, no sería para negociar. La historia prohibida. El sonido del silencio puede ser más aterrador que un grito, especialmente cuando esconde una verdad que nadie se atreve a nombrar. Kaeli despertó sobresaltada. La voz de la grabación aún resonaba en su mente, como si el eco hubiera quedado impreso en su pecho. No había soñado. No había imaginado. Lo había escuchado con claridad. La tierra no exige, solo observa. Desde aquel momento, todo cambió para ella. Los pasillos del consejo ya no parecían corredores de poder, sino túneles de secretos. Y en el corazón de todos esos secretos, estaba la tierra. En su siguiente turno de vigilancia, fingió una falla en los sensores de proximidad para tener acceso temporal a los sistemas internos. Necesitaba respuestas, y las iba a conseguir. Ingresó a los registros de batallas clasificadas. Cruzó datos. Filtró por fechas, por regiones, por desapariciones misteriosas. Encontró una coincidencia alarmante. Cada una de las 14 ocasiones en las que la Tierra fue mencionada, coincidió con la rendición de una potencia galáctica sin combate. Naves desaparecidas. Ejércitos enteros que abandonaron sus posiciones. Gobernantes que firmaron capitulaciones sin recibir ni una sola amenaza directa. En todos los informes, había una nota común al pie de página. Presencia humana registrada. Sin contacto directo. ¿Quién podía rendir imperios sin hablar? ¿Sin luchar? ¿Sin siquiera aparecer por completo? Kaeli localizó una sala olvidada en el nivel subterráneo 49 del archivo central. No tenía señal, ni cámaras activas, ni registros de uso reciente. Allí encontró algo más antiguo que cualquier base de datos digital, una biblioteca holográfica analógica, usada por las especies ancestrales para preservar conocimientos prohibidos, no por maldad, sino por miedo. Activó el primer cristal de información. Un holograma tembloroso se desplegó. En él, una reunión de guerra. Antiguo. Muy antiguo. Una figura humana, de pie, frente a una veintena de representantes alienígenas. No llevaba armas. Ni uniforme. Solo un abrigo gris y la mirada fija. Habló. Esta no es una advertencia. Es una elección. Si siguen avanzando hacia el núcleo de la Tierra, el planeta responderá. Uno de los miembros del consejo se rió. ¿Responderán con qué? Sus armas son primitivas. Sus naves, obsoletas. Su ciencia, ridícula. El humano no respondió. Solo giró la mirada hacia el visor estelar. Minutos después, una señal de alerta sonó. Los sensores habían perdido comunicación con el flanco de la flota agresora. No había explosiones. No había señales de vida. Solo, silencio. La Tierra no ataca primero, dijo el humano. Pero tampoco ataca dos veces. El video se cortó. Kaeli no podía moverse. Volvió a su habitación, temblando. Encendió su comunicador personal. Contactó a su mentora, una almirante retirada que ahora vivía en los anillos de Bael Tora. Necesito saber la verdad, le dijo sin rodeos. Hubo una pausa larga. Luego, la voz del almirante habló con una gravedad que heló el aire. La silla vacía, ¿verdad? Kaeli no respondió. No hacía falta. Nadie en el consejo está autorizado a hablar de los humanos, continuó la almirante. No porque esté prohibido, sino porque nadie quiere recordar. ¿Recordar qué? Lo que son capaces de hacer. Y más importante aún, lo que no hacen. Pasaron los días, pero Kaeli ya no era la misma. Empezó a observar los detalles. Como incluso los veteranos más duros bajaban la voz al pasar frente al asiento vacío. Como los debates se suavizaban si alguien, por accidente, lo miraba de reojo. Como los historiadores evitaban mencionar la palabra tierra en público. No era respeto. Era terror contenido bajo capas de diplomacia. Finalmente, Kaeli se atrevió a preguntar en una sesión cerrada. ¿Qué pasaría si alguien intentara ocupar ese asiento? El silencio fue inmediato. Un silencio espeso, brutal. Uno de los altos comandantes, con más de 3 siglos de servicio, se levantó. Caminó lentamente hasta ella. La miró sin enojo, pero con una seriedad que aplastaba. Si alguien se sienta ahí, la galaxia entera se estremecería. ¿Por qué? Insistió Kaeli, desafiando el miedo. El comandante bajó la voz. Porque significaría que la Tierra ha vuelto.
Y si la Tierra regresa, no será para hablar. Esa noche, Kaeli regresó al salón principal. Esperó a que todos se fueran. Caminó en silencio hasta la silla vacía. No la tocó. No se sentó. Solo se paró frente a ella, y susurró. ¿Qué les hicimos, para que todos aún tiemblen cuando oyen su nombre? Pero la silla no respondió. No tenía que hacerlo. El miedo ya hablaba por ella. Cuando la tierra habló, no todas las palabras se dicen con la voz. Algunas se graban en la memoria de civilizaciones enteras. El archivo tenía una capa de seguridad que solo podía abrirse con códigos biométricos de nivel 10. Pero Kaeli, después de semanas de investigación, ya sabía cómo sortear los filtros. Cuando el cristal de datos se activó, las luces de la sala parpadearon. El aire se volvió denso, como si incluso la atmósfera reconociera la gravedad de lo que estaba a punto de revelarse. Una imagen se formó. Una sala del consejo, mucho más antigua, con arquitectura menos pulida, más ruda. Representantes de las especies fundadoras sentados en sus tronos originales. Y al fondo, una mujer humana. Alta. Seria. De cabello oscuro recogido con precisión militar. Su uniforme era distinto a todos los que Kaeli había visto. Sin símbolos. Sin rango visible. Solo un pequeño emblema en el pecho, una esfera azul flotante. La tierra. La mujer caminó con calma. Con una seguridad tan absoluta que la sala entera pareció encogerse. Nadie la presentó. Nadie la anunció. Solo apareció. Y todos callaron. Mi nombre es Elara Vaz, dijo, con voz firme y clara. Represento a la especie humana en esta mesa, por última vez. Un murmullo recorrió el salón, pero nadie se atrevió a interrumpirla. Durante siglos, la Tierra observó. Se adaptó. Sobrevivió. Cada vez que nos subestimaron, respondimos. No con diplomacia vacía. No con destrucción gratuita. Sino con una fuerza que ni ustedes, ni nosotros comprendimos por completo. El representante de los Nartun se alzó con soberbia. Sus tecnologías no impresionan, humana. Apenas han alcanzado el nivel cuántico completo. ¿Qué creen tener que no hayamos visto ya? Elara lo miró. No con desafío. Con compasión. No es lo que tenemos. Es lo que somos. Extendió una mano y activó un dispositivo minúsculo. En el centro de la sala, apareció un registro visual, una batalla en el borde del sistema Virek. Una flota humana, decenas de veces más pequeña, enfrentando a los Akrati, una de las especies más agresivas del cuadrante. Pero en vez de armas, se veía otra cosa. Silencio. Una a una, las naves enemigas apagaban sus sistemas. Sin explosiones. Sin interferencia visible. Solo, rendición total. El registro terminó. Les ofrecimos una salida, dijo Elara. La tomaron. Un anciano del consejo, con 1000 años de experiencia, preguntó con voz apenas audible. ¿Y si no la hubieran aceptado? Elara no respondió de inmediato. Solo caminó hasta el centro de la sala. Se giró hacia todos. Por eso, esta será nuestra última intervención. Nos retiramos del consejo. De sus guerras. De sus juegos políticos. No necesitamos este asiento. Pero ustedes, lo necesitarán. Sus ojos recorrieron la sala. Firmes. Inquebrantables. Porque si un día se rompe el equilibrio, si se olvida lo que se esconde tras esta silla vacía, la tierra volverá. Y cuando lo haga, no será para hablar. El archivo se apagó. Kaeli no podía moverse. No podía pensar. Solo sentía. El peso de esas palabras era demasiado real. No era teatro. No era amenaza. Era una promesa silenciosa. Corrió hacia la superficie, sin pedir permiso. Quería aire. Quería cielo. Quería ver ese planeta del que todos hablaban con tanto miedo. Pero solo había estrellas. Estrellas, y la certeza de que la especie más temida del universo no era la más violenta. Era la que no necesitaba violencia para ser obedecida. Horas después, en una sala privada del consejo, uno de los altos comandantes observaba el asiento vacío. Su rostro, marcado por 1000 batallas, parecía más cansado que nunca. No tienen ejército activo, susurró. Ni flotas, dijo otro. Ni colonias, añadió un tercero. ¿Y aún así? Preguntó el más joven. El anciano comandante respiró hondo. Aún así, cada mesa de guerra del universo tiene una silla vacía con su nombre. Kaeli, desde su ventana,
comprendió al fin lo que había visto. La Tierra no se retiró por debilidad. Se retiró porque nadie estaba a su nivel. Y lo más aterrador de todo, es que si decidieran volver, no habría forma de detenerlos. Solo quedaba esperar que el universo nunca más los hiciera enojar. Los guardianes del vacío. No hay advertencia más clara que el silencio después de una invasión fallida. Kaeli no necesitaba más pruebas. La silla vacía, la grabación de El Arabaz, la reverencia del anciano, las miradas de temor. Todo apuntaba a lo mismo, los humanos no habían desaparecido. Simplemente se alejaron. Y su ausencia era, por sí sola, una presencia dominante. Pero había una pregunta que nadie respondía. ¿Qué pasó con aquellos que desafiaron a la Tierra tras su retirada? El primer registro fue el más antiguo que encontró. Una flota de exploradores de la Confederación Tresk había decidido acercarse a los bordes del sistema solar terrano. Era una simple misión de reconocimiento. Nada hostil. O al menos, eso decían los informes. Pero nunca regresaron. Ni uno solo de los 42 cruceros. Ninguna señal. Ningún destello de combate. Solo silencio. Cuando un segundo equipo fue enviado a investigar, se encontraron con una imagen aterradora. Todos los sistemas de navegación de la primera flota flotaban en perfecto orden, como si alguien los hubiera desmontado pieza por pieza, sin romper nada. No hubo explosiones. Ni rastros de vida. Ni restos de cuerpos. Solo, ausencia. El segundo caso fue más reciente. Los Harn, una especie de mercenarios biomecánicos, decidieron probar las defensas de la Tierra como parte de una campaña de intimidación para imponer su influencia en el sector Z9. 2 naves nodrizas y un ejército de drones de infiltración fueron enviados. 10 segundos después de cruzar el límite exterior del sistema solar, toda comunicación se cortó. 8 minutos más tarde, los satélites más cercanos al borde registraron una señal repetida enviada desde una fuente desconocida. Era una palabra. Una sola. Basta. No se detectó ningún arma. Ningún escudo. Ninguna energía. Y aún así, todos los sistemas automáticos de combate de los Harn se autodesactivaron sin intervención externa. Uno de los drones recuperados por una patrulla neutral presentaba en su núcleo un mensaje tallado con precisión atómica. No se les dio permiso. Kaeli transcribió cada uno de estos eventos. Llevaba más de una docena de casos documentados. Todos iguales. Mismos patrones. Mismo final. Silencio. El vacío no era un accidente. Era un muro invisible, impasible, inquebrantable. Pero entonces, encontró algo diferente. Un registro oculto, sellado por 3 niveles de autorización y marcado con el símbolo de amenaza existencial. Era un testimonio de un antiguo comandante del Consejo, retirado poco después de los eventos. La grabación era cruda. Sin filtros. Sin música. Solo una voz temblorosa. Nosotros, intentamos llegar más lejos. No queríamos atacar, solo explorar. La Tierra parecía abandonada. No respondía. No se movía. Pausa. Enviamos una nave de sondas hacia la Luna. Queríamos escanear los antiguos bastiones militares humanos. Estaban intactos. Sin energía, pero intactos. Como esperando algo. Otra pausa. Y entonces, lo vimos. La voz se rompe. No era una nave. Ni un arma. Ni una señal. Era un ser. O una figura. No lo sé. No sé cómo describirlo. Solo, apareció frente a nosotros. En el espacio. Donde no había nada. Sin traje. Sin escudo. Solo, mirándonos. La grabación cruje. Se escucha un jadeo. Y comprendimos. Silencio. No es que no puedan ser vencidos. Es que ellos deciden cuándo permitir que algo exista. Y si no lo aprueban, simplemente desaparece. Kaeli apagó la grabación. No podía respirar. Miró al cielo desde su ventanal. Y por primera vez, entendió que la ausencia de los humanos no era un vacío. Era un juicio suspendido. Una espera eterna. Como si los humanos hubieran dicho. No atacamos. Solo observamos. Pero si cruzas el límite, el universo dejará de protegerte. Esa noche, el consejo se reunió de emergencia. Un enjambre de naves desconocidas estaba devorando los bordes de la constelación Trinar. Kaeli se encontraba entre los presentes. Todos discutían estrategias, rutas de evacuación, llamadas a aliados.
Pero cuando uno de los comandantes dijo, podríamos enviar una petición a la Tierra, la sala entera quedó congelada. Otro susurró, ¿después de todo este tiempo? Un tercero murmuró, si los contactamos, no volverán como aliados. Kaeli, con la mirada fija en el asiento vacío, dijo en voz baja, tal vez, eso es lo que nos hace falta. Y entonces, sin previo aviso, todas las luces de la sala se apagaron. Un sonido agudo. Un zumbido casi imperceptible. Las comunicaciones se interrumpieron. Los escudos planetarios temblaron. Una sola línea apareció en cada pantalla, en cada nave, en cada visor de combate del Consejo. Observamos. El enemigo en trinar se detuvo. Se dio la vuelta. Y huyó. Nadie entendía cómo. Nadie sabía por qué. Pero todos miraron hacia la silla vacía. Y temblaron. Una nueva guerra. Hay silencios que dan miedo. Y otros, que anuncian que algo ha despertado. La galaxia creía haber conocido el terror. Las guerras sangrientas contra los Terrak. Las tormentas de vacío que borraron civilizaciones enteras. Incluso las anomalías del nexo central. Pero nada se comparaba con lo que había aparecido más allá del cinturón exterior de Takarra. La primera señal llegó como un susurro en los canales de comunicaciones de largo alcance. Una transmisión rota, apenas audible. Aquí base E-79, solicitamos asistencia, no identificamos está dentro de la estación, no debería existir. Luego, silencio. Kaeli fue una de las primeras en recibir el informe. La estación E-79 era una de las más seguras del Consejo. Ubicada en el borde del espacio conocido, servía como punto de vigilancia para rutas interestelares. Su pérdida fue instantánea. Sin explosiones. Sin señales de ataque. Solo desapareció. En menos de 3 días, 6 sistemas quedaron vacíos. Vacíos literalmente, planetas evaporados, soles apagados como si alguien hubiera soplado la luz, estructuras colapsadas sin rastros de combate. No se trataba de una guerra convencional. Ni siquiera se trataba de una guerra galáctica. Era algo que no pertenecía a este universo. El Consejo se reunió en sesión de emergencia. Los representantes gritaban, exigían respuestas, pedían protocolos. Las alianzas se quebraban bajo la presión del miedo. Pero en medio del caos, todos miraban, una y otra vez, la misma dirección. La silla vacía. ¿Y si regresan? Preguntó alguien. ¿Y si ya están aquí? ¿Y si no vienen a ayudarnos, sino a terminar lo que empezaron? El comandante Kelt de los Arvatar se levantó lentamente. Era uno de los pocos que aún recordaba el rostro de El Arabás. Los humanos no son salvadores, dijo con voz grave. No vinieron al principio para jugar a ser héroes. Solo intervinieron cuando todo estaba a punto de colapsar. ¿Y qué nos hace pensar que ahora también lo harán? Silencio. Kaeli, desde su asiento, alzó la voz por primera vez ante el pleno del Consejo. Porque esta vez, no solo está en juego la galaxia. Todos la miraron. Ellos siempre respondieron cuando lo inevitable se volvía inaceptable. Cuando el equilibrio se rompía. Y ahora, lo que viene no solo amenaza nuestros sistemas, amenaza la lógica misma de la existencia. Los informes continuaban llegando. En algunos sistemas, el tiempo colapsaba sobre sí mismo. En otros, las leyes físicas se deshacían como papel ardiendo. Había regiones donde los gritos llegaban antes que la destrucción. Como si algo más allá de la comprensión hubiera cruzado un umbral, y estuviera limpiando la realidad para imponer la suya. Y entonces sucedió. Un mensaje. Un código. Una señal cifrada en una frecuencia olvidada desde hacía siglos. Solo decía. Autorización temporal de respuesta. Tierra. Categoría V. Las palabras golpearon al Consejo como una bomba silenciosa. Categoría V. La última vez que se activó ese protocolo, fue cuando un agujero gravitacional amenazó con tragarse el núcleo galáctico. Y fue la Tierra quien lo selló. No con armas. No con ciencia. Con algo que nadie entendió. Horas después, llegó una nueva señal. Más clara. Más directa. Una sola palabra, sin contexto. Observamos. Pero esta vez, venía acompañada de coordenadas. Un punto exacto en el espacio intermedio entre el núcleo y el borde exterior. Una región prohibida, llamada por los exploradores el abismo ciego, donde ni sondas ni naves podían sobrevivir más de unos segundos. El Consejo no supo cómo reaccionar. ¿Una trampa?
¿Una prueba? ¿Una sentencia? Kaeli no dudó. Iré yo. ¿Tú? Respondió un ministro. ¿Con qué autoridad? Con la única que aún importa, dijo, mirando la silla vacía. La del silencio humano. A bordo de una nave de exploración de nivel sigiloso, Kaeli y su equipo cruzaron los límites de la región prohibida. La oscuridad era absoluta. Las estrellas parecían huir del lugar. Y entonces, ocurrió. En medio del vacío, una figura. Humana. Solitaria. Suspendida en el espacio, sin protección, sin necesidad de respirar, sin mover un músculo. Kaeli contuvo el aliento. La figura levantó lentamente una mano. No saludó. No habló. Solo señaló una dirección. Más allá. Más profundo. Y luego desapareció. A su regreso, el consejo se encontraba en un estado de caos. La amenaza había comenzado a avanzar hacia los sistemas centrales. La destrucción era inminente. Kaeli, aún conmocionada, entró a la sala. Todos la esperaban. Todos miraban. Ella solo dijo. ¿Han respondido? ¿Vendrán? Preguntó a alguien con temor. Kaeli negó. No necesitan venir. Ya están aquí. Y por primera vez en más de 200 años, el asiento vacío de la Tierra se iluminó. No se ocupó. No se movió. Pero todos sintieron algo sentarse allí. Y entonces, en todos los sistemas afectados por la nueva amenaza, la destrucción se detuvo. Las anomalías retrocedieron. Las estrellas volvieron a brillar. Y la galaxia entera contuvo la respiración. ¿Qué hicieron? Susurró uno de los miembros del consejo. Kaeli miró la silla. Nada. Solo se sentaron. Porque la presencia de la Tierra no es una aparición. Es una decisión. Y esta vez, han decidido actuar. Cuando la silla se ocupe. Hay sillas que esperan siglos para que alguien digno se siente en ellas. Y cuando eso sucede, el universo cambia. El consejo entero se encontraba reunido. Todos los sistemas estelares, todas las especies conscientes, todos los líderes supremos. El núcleo galáctico había dejado de colapsar. La amenaza había desaparecido sin dejar rastro. Los satélites de defensa aún no comprendían cómo. Las flotas no habían disparado una sola vez. La única explicación estaba allí, en el centro del salón, en el único lugar donde nunca se había sentado nadie desde hacía más de 2 siglos. La silla de la Tierra. Vacía. Hasta ahora. Primero, se apagaron las luces de la sala. No por fallo técnico, sino porque algo había pedido silencio. Luego, una figura apareció frente a la entrada principal. No se teleportó. No flotó. Simplemente entró caminando. Era humano. Eso fue evidente desde el primer segundo. Pero no vestía armadura. Ni uniforme. Ni insignias. Solo llevaba una prenda blanca, sin costuras visibles, sin adorno alguno. Y una mirada que no pertenecía a este tiempo. Ni a este universo. El consejo no habló. Nadie se atrevió. El humano caminó con paso tranquilo hasta la silla. Se detuvo un momento. Miró a cada especie en la sala. No con arrogancia. No con amenaza. Con comprensión. Con una calma que no pedía permiso, ni lo necesitaba. Y entonces, se sentó. La silla no crujió. No brilló. No cambió de forma. Solo reconoció su presencia. Y con ese simple gesto, la galaxia entera se alteró. En los sistemas exteriores, los enjambres bélicos se detuvieron. Las tormentas gravitacionales se desvanecieron. Los seres extradimensionales, aquellos que habían comenzado a devorar realidades, retrocedieron sin dejar rastro. Todo lo que se había quebrado, empezó a repararse. Y todo por una presencia. No por fuerza. No por diplomacia. Sino por algo más poderoso, la certeza absoluta de que el equilibrio había vuelto. Uno de los líderes más antiguos, un sabio de los Kiten, rompió el silencio con voz temblorosa. ¿Quién eres? El humano respondió con suavidad. Nadie importante. ¿Vienes en nombre de la Tierra? El humano levantó ligeramente la mirada. La Tierra no envía. La Tierra responde. Kaeli dio un paso adelante. Sabía que ese era el momento por el que todo había ocurrido. El cierre de una historia demasiado grande para entenderla. ¿Por qué ahora? Preguntó. El humano la miró. Y por un instante, Kaeli sintió que su mente se expandía más allá de las estrellas. Porque esta vez, no bastaba con observar.
Los miembros del consejo comenzaron a susurrar. Algunos se inclinaban. Otros simplemente lo miraban con una mezcla de miedo y alivio. Uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿estás aquí para quedarte? El humano se levantó lentamente. Caminó unos pasos, sin alejarse demasiado de la silla. Tocó con la yema de los dedos el respaldo. Y respondió: nosotros no necesitamos estar aquí para que esto funcione. Solo, recordarlo. Se volvió hacia el consejo. Su voz era tranquila, pero resonaba como un trueno suave en el pecho de cada ser presente. Ustedes construyeron alianzas, tecnología, diplomacia, pero olvidaron lo más básico. ¿Qué? El humano sonrió apenas. Que la paz no se negocia. Se protege. Se giró una última vez hacia la silla. La miró como si hablara con un viejo amigo. Volveremos, si el equilibrio se rompe otra vez. Y sin más palabras, desapareció. No se fue caminando. No se desvaneció. Simplemente, dejó de estar. Como si su misión hubiera terminado. Desde aquel día, la silla nunca volvió a apagarse. Pero tampoco volvió a ocuparse. Cada reunión del consejo, cada sesión de crisis, cada celebración de paz, la silla sigue allí. Encendida. Presente. Esperando. Porque todos, sin excepción, saben lo mismo. No es solo un asiento. Es un mensaje. Un juramento silencioso. Una advertencia. Y sobre todo, un recordatorio de que la Tierra nunca se ha ido. Solo espera a ser necesaria otra vez.